El Barça disputa este viernes en Reus los cuartos de la Copa del Rey, 9 y 15, ante uno de los equipos que más dificultades le crea, el CNOIA Freixenet que dirige Pere Varias. Pese a los 14 puntos que los separan en la OK Liga, los dos enfrentamientos de esta temporada hablan muy a las claras de cómo se crecen los de Sant Sadurní ante el Barça en la tabla. En la octava jornada, el equipo que dirige Edu Castro solo pudo empatar, 2-2, en el Ateneu. Gracias, ya que los locales ganaban por 2-0 en los albores del segundo acto y Pablo Álvarez hizo el 2-2 a 2 minutos del final. Antes, en las semifinales de la Supercopa de España los blaugrana lograron imponerse por 3-2 en un choque muy igualado que decidió un gol de Pau Gargalló en el 33. La última vez que se enfrentaron en la Copa del Rey data de 2016 también en Reus, cuando el Barça de Ricard Muñoz se impuso al CNOIA Freixenet por un palmario 6-1. El Barça está completando una gran campaña con el único lunar de la Supercopa de España que se escapó a manos del Liceo, 2-3, con un tanto del francés Carlo Di Benedetto a falta de 10 segundos. Después, el conjunto azulgrana ha conquistado la Copa Intercontinental en San Juan, Argentina, tras derrotar a los locales del Concepción en semis y al FC Porto en la final, 4-5. Además, encabeza la OK Liga con 54 puntos y le aventaja en 7 al Deportivo Liceo y en 14 a Reus Deportiu y al CNOIA Freixenet. Y en su defensa del título en la Euroliga ya está en cuartos como primero del grupo A. Si los del Alcenedés ganan al Mansa en la última jornada, serán los rivales del Barça en los cuartos de la Liga Europea con la vuelta en el Palau. El gran peligro del CNOIA es Sergi Llorca, cuarto máximo realizador de la actual OK Liga con 22 goles. También están brillando Xavi Costa con 15 y Aleix Sastile con 10. Antes, a las 19. 00 horas se verán las caras este viernes en el tercer cuarto de final el Recam Laser Checaldes y el CP Voltregà Motor. El Barça, sin confianza. Edu Castro llamó la atención sobre la dificultad del estreno en la Copa del Rey. El 2-2 en la OK Liga nos pone mucho en situación. Es verdad que era en su pista. El CNOIA tiene principios muy parecidos a los nuestros, es un equipo muy bien trabajado que viene de muy buenos resultados. Podría haber sido cabeza de serie, pero un inicio dubitativo los llevó a ser de los 4 segundos. El CNOIA es un equipo muy valiente, sin complejos, que arriesga y que le gusta ir a por los partidos.